Muchas veces cuando estamos comenzando en estos campos de la ciencia de datos y del machine learning nos hacemos una pregunta que es válida, y es que si realmente necesitamos aprender las bases y los fundamentos de probabilidad y estadística para poder desarrollar un proyecto en estos campos. Y acá me adelanto un poco a lo que veremos a lo largo de este video para darles una respuesta contundente, y es que la respuesta es sí. Sí es necesario que aprendamos estadística y probabilidad para poder ingresar a este mundo de la ciencia de datos y el machine learning, aunque realmente esta respuesta en principio, si estamos comenzando en este mundo, no es lo suficientemente clara. Así que lo que voy a hacer en este video es, a través de un ejemplo, mostrarles cómo estos conceptos y estos elementos de probabilidad y estadística entran a formar parte de prácticamente todas las fases de desarrollo de un proyecto de ciencia de datos y machine learning. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo publicando acá en el canal, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido acá en el canal. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, y para entender el papel fundamental que juegan la estadística y la probabilidad en la ciencia de datos y el machine learning, vamos a hacer un ejemplo hipotético muy sencillo que nos va a permitir entender cómo estos dos campos entran a jugar parte de diferentes fases de un proyecto de ciencia de datos y machine learning. Entonces, vamos a asumir este ejemplo hipotético. Vamos a suponer que trabajamos para una empresa que vende artículos de vestuario, y lo que tenemos es un registro histórico de las ventas que se han realizado día a día en el año 2023. De los diferentes productos. Entonces, por cada fecha, lo que tenemos es el monto en dólares de lo que ha vendido la tienda, y tenemos este comportamiento, esta serie de tiempo que está acá graficada. Y supongamos que en nuestro proyecto, para los intereses del negocio, lo que queremos hacer es lo siguiente: tomar estos registros históricos que tenemos hasta diciembre de 2023 y construir un modelo predictivo que nos diga a futuro, en los próximos meses, comenzando en enero de 2024, cómo se van a comportar esas ventas. Entonces, partiendo de este problema hipotético, vamos a ver a continuación cuáles son las fases que van a aparecer en este proyecto de ciencia de datos y de machine learning, porque además de eso vamos a suponer que se va a construir un modelo predictivo, y vamos a ver específicamente en esas fases de desarrollo del proyecto cómo entran a jugar la probabilidad y la estadística. Y antes de entender el papel fundamental que juegan la probabilidad y la estadística en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning, pues tenemos que tener al menos una definición general de lo que son la probabilidad y la estadística. Entonces, no voy a dar unas definiciones muy formales desde el punto de vista matemático, pero entendamos esto de manera muy intuitiva. Comencemos hablando de la probabilidad. Supongamos que tenemos el registro de ventas del cual hablábamos hace un momento, tenemos registros diarios del monto de las ventas, y supongamos que lo que queremos es saber para enero de 2024 qué tan probable es que las ventas de ese mes, en cualquiera de los días, superen los $18,000. Entonces observemos que la serie de tiempo, los registros históricos que tenemos, han venido subiendo a lo largo de los meses. Más o menos para finales del año 2023, el monto de las ventas fue de $17,500. Quisiéramos saber si para este umbral de $18,000, quisiéramos saber qué tan probable es que lleguemos a ese valor, incluso lo sobrepasemos y tengamos, por ejemplo, ventas de $18,000. Entonces acá no vamos a responder a la pregunta, lo que quiero es que entendamos qué es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces lo que queremos es determinar qué tan probable es que esas ventas superen ese umbral determinado. Acá entonces, precisamente ese tipo de preguntas nos permite responderlo la probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos definir de manera intuitiva la probabilidad? Pues es principalmente un campo de las matemáticas, pero acá viene lo más importante, que nos permite cuantificar la posibilidad de que algún evento ocurra. Desglosemos un poco esta definición. Cuando decimos cuantificar la posibilidad, es que queremos ponerle números, en nuestro caso particular, a esa probabilidad de que las ventas superen un cierto umbral. Entonces queremos ponerle un número. Esa probabilidad se mide como un número entre 0 y 1.
o un porcentaje entre 0 y 100%, donde 0 lo que nos indica es una certeza total de que el evento no va a ocurrir, y un 1 o un 100% una certeza total de que el evento va a ocurrir. Y cuando nos referimos a un evento, en este caso es precisamente que las ventas superen ese umbral de $18,000 en el mes de enero. Entonces, en esencia, eso es lo que permite la probabilidad. Entonces, son una gran cantidad de herramientas que de diferentes maneras, dependiendo de las características que tengan nuestros datos, nos van a permitir cuantificar esa posibilidad de que algo ocurra o no ocurra. Ahora hablemos de la estadística. Volvamos a los datos que recolectamos durante el año 2023 y supongamos que lo que queremos es calcular el promedio de las ventas durante el año 2023. Entonces acá no queremos evaluar una probabilidad, sino que lo que queremos es extraer alguna característica de los datos y, por ejemplo, en este caso particular, esa variable numérica que nos interesa extraer de los datos es algo muy sencillo como el promedio de las ventas. Podríamos plantearnos otra pregunta, que podría ser, más allá del promedio, quisiéramos saber si el comportamiento de las ventas se está incrementando o se está reduciendo o se mantiene constante en ese intervalo de tiempo, es decir, si hay algún tipo de tendencia en las ventas. En este caso, la línea roja nos muestra que hay una tendencia creciente, el monto de las ventas tiende a aumentar con el tiempo. Pero, ¿cómo responderíamos a este tipo de pregunta? Con la estadística. Otra pregunta que podríamos plantearnos. Vemos, por ejemplo, que esta serie de tiempo tiene unos valores máximos y unos valores mínimos, unos niveles de ventas muy altos, por ejemplo el que está señalado en color verde, hacia el mes de marzo, y los niveles muy bajos, prácticamente iguales a 0, que están en enero del año 2023, más o menos en junio y más o menos en el mes de septiembre. Entonces acá la pregunta sería, ¿será que hay eventos anómalos? Es decir, ¿será que hay datos que se salen del rango normal que tienen los valores? Ese tipo de preguntas lo podemos responder con la estadística. Entonces, todas estas preguntas las podemos englobar en una definición muy intuitiva de la estadística, que también es un campo de las matemáticas, pero que en este caso nos permite describir, es decir, ver y extraer parámetros asociados al comportamiento de los datos, analizarlos, es decir, extraer información relevante de esos datos e interpretar el comportamiento de esos datos a la luz, por ejemplo, de los intereses del negocio. Esto es lo que nos permite hacer la estadística. Ahora sí, en este punto ya estamos listos para ver el papel que juegan la estadística y la probabilidad en diferentes fases de un proyecto de ciencia de datos. En este punto ya tenemos entonces el problema hipotético que queremos resolver. Recolectamos una serie de tiempo con datos sobre ventas en el año 2023 y quisiéramos construir un modelo que nos diga a futuro, en los próximos meses, cómo se van a comportar esas ventas. Ya sabemos qué es la probabilidad, ya sabemos o tenemos una idea intuitiva también de lo que es la estadística, y entonces comencemos hablando de las diferentes fases de un proyecto de ciencia de datos y machine learning. Siempre, como científicos de datos, lo que vamos a resolver son problemas de negocio. Entonces, el negocio, por ejemplo, de venta de vestuario, las directivas de esta empresa lo que quisieran saber es a futuro qué ventas se van a tener, por ejemplo, para poder preparar con antelación el inventario o para tomar otras decisiones asociadas al negocio. Entonces, este es el problema del que partimos y para resolver ese problema ya vienen todas las diferentes fases del proyecto. Entonces, primero pues tendremos que recolectar unos datos. Vamos a partir del supuesto de que ya recolectamos esos datos, que fue la gráfica que vimos anteriormente. Luego vamos a hacer un análisis exploratorio de esos datos. De ese análisis exploratorio les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que vamos a usar herramientas que nos permitan entender el comportamiento de esos datos, y el preprocesamiento se refiere a que esos datos no son ideales. Por ejemplo, en ocasiones podremos tener datos faltantes, podremos tener valores extremos y tendremos que hacer algún tipo de limpieza de esos datos. Después de eso, entonces, podemos hacer algo que se conoce como el Feature Engineering o la ingeniería de características, que lo que busca es combinar variables o crear nuevas características que nos permitan alimentar un modelo de Machine Learning para generar mejores predicciones. El siguiente paso entonces sería el desarrollo del modelo, es decir, escoger qué tipo de modelo vamos a usar, acomodar los datos para que puedan alimentar ese modelo, entrenarlo, validarlo y ponerlo a prueba. Pero acá no termina el proyecto, porque lo que nos interesa es, para el problema de negocio que tenemos, que por ejemplo las directivas, las personas que toman decisiones en la empresa, puedan usar ese modelo sin necesidad de ser expertos en ciencia de datos y machine learning, puedan usarlo
para generar predicciones. Entonces que puedan alimentarlo con datos nuevos y que con base en esos datos nuevos puedan predecir a futuro, en el próximo mes o los próximos 2 meses, etcétera, etcétera, cómo se van a comportar las ventas. Entonces viene una fase esencial que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es, digamos, la que cierra todo este lazo de un proyecto de ciencia de datos y machine learning, que es el despliegue, el monitoreo y el mantenimiento del modelo. ¿Qué es el despliegue? También de esto hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Pero la idea del despliegue es que el modelo que entrenamos en nuestro computador personal lo tenemos que llevar, por ejemplo, a un servidor en la nube, tenemos que montarlo allá con una interfaz gráfica, de tal manera que el usuario final pueda interactuar con ese modelo y generar predicciones. Eso sería el despliegue, pero como el modelo va a estar siendo usado continuamente, puede ser que con el tiempo ya no genere tan buenas predicciones, porque los datos cambiaron, porque ya el modelo se torna, digámoslo así, inservible. Entonces tenemos que hacer un monitoreo de ese comportamiento del modelo para ver en qué momento decae el desempeño y en ese punto entonces entrar a hacer el mantenimiento del modelo, que es básicamente recolectar nuevos datos, reentrenar un nuevo modelo y desplegarlo nuevamente en la nube, y que todo esto sea, digamos, transparente para el usuario final. Entonces, estas son las fases esenciales. Si ahora hablamos de dónde dentro de estas fases aparecen la probabilidad y la estadística, podríamos decir que prácticamente en todas las fases. Es decir, de estas 6 fases que he dibujado acá, en 4 de ellas, incluso a veces en la recolección de los datos, es necesario también usar algo de probabilidad y sobre todo estadística, pero para este problema en particular podríamos decir que en estas 4 últimas fases de análisis exploratorio y preprocesamiento, feature engineering, desarrollo del modelo y despliegue, monitoreo y mantenimiento, tendremos precisamente elementos de probabilidad y estadística para poder llevar a cabo adecuadamente estas diferentes fases. Entonces ahora la idea es analizar cada una de esas fases y para nuestro ejemplo particular entender dónde entrarían a jugar la probabilidad y la estadística. Y la idea entonces es que dependiendo de la fase que estemos analizando y del ejemplo particular que yo les esté dando, pues les voy a mostrar estos 2 iconos para indicar si para responder a esas preguntas tendremos que usar más herramientas de estadística o más de probabilidad, o a veces tendremos que usar una combinación de ambas. Comencemos entonces hablando del análisis exploratorio y del preprocesamiento. Volvamos al set de datos que recolectamos inicialmente, las ventas durante el año 2023. Tratemos de responder a esta pregunta: ¿cuál fue el promedio de las ventas durante ese año? Para responder a esta pregunta, el promedio lo tenemos acá dibujado en rojo, más o menos $10,000 de ventas, el promedio diario. Para responder a esta pregunta vamos a usar la estadística y en particular vamos a usar algo que se conoce como la estadística descriptiva, una subárea de la estadística que nos permite describir, bien sea de forma gráfica o numérica, el comportamiento de nuestros datos. Entonces acá, en esa pregunta tan sencilla, para poder responderla necesitamos conocimientos de estadística descriptiva. Supongamos que ahora nos planteamos la siguiente pregunta. Vemos que en el mes de marzo, más o menos a mediados de marzo de 2023, hubo un pico en las ventas que llegó más o menos casi a los $15,000. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es: ¿qué tan probable es que esto ocurra? Probablemente tendremos que devolvernos en el tiempo a mirar otros años a ver si es que hay algún patrón determinado hacia mediados del mes de marzo que nos permita concluir que esto es bastante probable, o de pronto fue algo que sucedió aleatoriamente, digamos por razones que desconocemos y sobre las cuales no tenemos control. Pero más allá de responder a esta pregunta, lo que me interesa es que entendamos qué herramientas tendríamos que usar para responder a esta pregunta, y en este caso entraría a jugar precisamente la probabilidad. Entonces la probabilidad nos arrojaría un resultado que nos diría: es un 95% probable de que esto haya ocurrido aleatoriamente, o existe un 80% de probabilidades de que esto obedezca a un patrón que ha ocurrido durante los últimos años. Ese tipo de preguntas los podemos responder precisamente si tenemos conocimientos de probabilidad. Veamos otro ejemplo. Vemos estos valores de ventas iguales a 0, algunos en enero, otros en febrero, otros en mayo y otros en agosto. Acá la pregunta que nos podemos hacer es si estos son valores extremos, es decir, que se salen del rango normal, que también se conocen como outliers. De hecho, de la detección de outliers, de valores extremos, también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero acá, más allá de saber si la respuesta es sí o no, lo que nos interesa saber es qué herramientas necesitamos en este caso.
Y por un lado necesitamos la estadística descriptiva para poder hacer unos cálculos sobre la distribución de los datos y entender si esos realmente son valores extremos o no, o hacen parte, digamos, del comportamiento normal de los datos. Y necesitamos la probabilidad, precisamente porque cuando hablamos de cómo están distribuidos los datos, lo que queremos ver son los diferentes valores, dónde se encuentran ubicados, qué tanto se encuentran alejados los unos de los otros, y eso está asociado con distribuciones de probabilidad. Entonces acá necesitaríamos las dos herramientas. Si vamos ahora a la fase de Feature Engineering, es decir, ingeniería de características. Supongamos que tenemos la tabla de datos, ya no vamos a ver entonces los datos de forma gráfica, sino que tenemos nuestra tabla de datos, seguimos teniendo los datos del año 2023, el monto de las ventas cada día. Recordemos que nuestro problema de negocio es que queremos predecir a futuro las ventas que se van a tener, y en la ingeniería de características lo que hacemos es, además de esta característica que son las ventas, que es lo que alimentaría el modelo, el histórico de ventas, podemos crear otras características, otras variables categóricas o numéricas que alimenten ese modelo y con el fin de que de pronto genere mejores predicciones. Supongamos que cuando vamos a crear esas características definimos de alguna forma, usando algún método de Feature Engineering, supongamos que creamos estas tres características, que creamos una que es correspondiente al mes, otra característica que nos indica si el día es festivo o no, y otra característica que es, por ejemplo, tomar el promedio por trimestres, el promedio de las ventas por trimestres. Y la idea entonces es luego más adelante ver si esas características resultan adecuadas para generar mejores predicciones, en lugar de introducir únicamente los niveles de ventas. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer acá es ¿cómo están correlacionadas estas características con la variable que queremos predecir? Es decir, ¿hay alguna relación entre el mes y la cantidad de ventas? Probablemente sí. ¿Hay alguna relación entre si el día es festivo o no y el monto de esas ventas? ¿Hay alguna relación entre ese promedio trimestral y el monto de las ventas? Entonces, para responder a esta pregunta usaríamos, por ejemplo, una herramienta que es el cálculo de correlación u otras herramientas de estadística descriptiva que nos permitirían precisamente responder a esa pregunta. Podríamos plantearnos otra pregunta que es, bueno, ¿y esas nuevas características cómo están distribuidas? Es decir, ¿cuál es la media de los promedios trimestrales? ¿Qué tantos días festivos tenemos y qué tantos días, digamos, normales tenemos a lo largo del año? Esas variables, por ejemplo, el promedio trimestral, antes de llevarlo al modelo tendremos que escalarlo, los rangos de valores no son adecuados y tendremos que llevarlo a una escala diferente. Si tenemos que escalarlo, entonces, ¿qué técnica de escalamiento de datos tenemos que usar? Que de eso también les hablo en un video que les voy a dejar en la descripción. Para responder a todas estas preguntas, acá tendremos una combinación tanto de estadística como de probabilidad. Cuando hablamos de distribuciones de datos, hablamos de probabilidad. Dependiendo de cómo sea la distribución de los datos, podremos definir la técnica de escalamiento. Para saber los rangos de escalamiento tendremos que usar estadística descriptiva para ver esos rangos. Entonces ahí usamos estas dos herramientas. Luego vamos a la fase de desarrollo del modelo. Entonces la idea es que vamos a construir nuestro modelo y supongamos que con los datos que tenemos en este momento y con las características que hemos creado en la fase anterior, supongamos que decidimos alimentar el modelo con los niveles históricos de ventas y con el dato o la característica que nos indica si el día es festivo o no. La idea es que ese modelo se entrena y nos va a generar unas predicciones. Entonces, ¿qué preguntas podríamos plantearnos acá? Una podría ser, bueno, ¿y cuál es ese error promedio en las predicciones? Es decir, el modelo predice unos niveles de ventas, pero los valores reales van a ser ligeramente diferentes. Entonces, ahí tenemos un error en esas predicciones. Dependiendo de si el error es grande o pequeño, pues podemos concluir que el modelo funciona bien o no tan bien. Entonces, queremos cuantificar ese error promedio en las predicciones. Ahí necesitamos usar herramientas de estadística. Pero, por ejemplo, si vamos más allá en las predicciones y además de eso el modelo nos dice que para un día determinado las ventas van a ser de $9,200. La pregunta acá sería, ¿qué tanto podemos confiar en esa predicción? Es decir, la pregunta es ¿qué tan probable es que para ese día en particular efectivamente el monto de las ventas sea $9,200? Acá usaríamos precisamente herramientas de probabilidad para tener una certeza, un rango de certeza de si esa predicción es confiable o no. Si vamos ahora al despliegue, monitoreo y mantenimiento del modelo, la última fase del proyecto.
Entonces, supongamos que tenemos nuestro modelo implementado. Acá tenemos en azul el registro histórico y en amarillo tenemos las predicciones para los próximos meses. Acá podríamos plantearnos una pregunta. ¿Qué tanto se acercan esas predicciones a los valores que estamos esperando? Es decir, predecimos lo que va a ocurrir en enero, febrero y marzo, pero también a la par vamos recolectando día a día los valores reales de esas ventas y queremos saber si esas predicciones son muy buenas o no son tan buenas. Entonces ahí usamos precisamente estadística. Si queremos responder a otra pregunta, acá tenemos entonces la serie de tiempo original, el registro histórico en azul, las predicciones en amarillo, pero sombreado en color gris tenemos lo que se conoce como la incertidumbre. Es decir, la predicción va a tener, volviendo al tema de la probabilidad, un grado de incertidumbre. Si decimos $9,200, en la práctica podría estar entre 9,100 y 9,300. Eso es un grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre se ensancha a medida que nos vamos más a futuro. Si yo quiero predecir al primer día de enero, tendré un menor grado de incertidumbre, tendré mayor confianza en el valor predicho, pero si quiero predecir 3 meses adelante, ese grado de incertidumbre va a ser mayor. Por eso es que se va ensanchando esto que se conoce del lado derecho como el cono de incertidumbre. Entonces acá podemos plantearnos una pregunta y es ¿qué grado de incertidumbre tienen esas predicciones? Acá tenemos que usar no solo la estadística, sino también herramientas de la probabilidad. Si ahora analizamos el error de ese modelo, entonces acá en el eje vertical ya no tenemos las ventas, tenemos el error. Se mide con una métrica que se conoce como el error cuadrático medio y entonces esto lo que nos dice es cuando se hace una predicción más o menos el nivel de error cuál es. Acá oscila entre 750 para las predicciones que hagamos en enero de 2024 y si nos vamos hasta diciembre de ese año ya el error se incrementa hasta $950. Entonces digamos que acá establecemos un umbral de desempeño, estamos hablando del modelo que ya está desplegado y ese umbral de desempeño lo usamos para determinar cuando el modelo ya tiene un desempeño que no es el adecuado. Cuando el error supera, por ejemplo, los $850, para nuestro caso particular, vamos a suponer que ya ese desempeño no es adecuado. ¿Qué pregunta quisiéramos responder acá? El desempeño está empeorando. ¿Pero eso es por qué? ¿Porque algo cambió en los datos que están llegando al modelo o es porque el modelo ya no es adecuado? Entonces acá tenemos que usar para responder esas dos preguntas, tenemos que usar herramientas de estadística y herramientas de probabilidad para determinar si el problema está en los datos y tendremos que reentrenar el modelo que ya tenemos pero con nuevos datos o el problema es el modelo. Es decir, tendremos que cambiar la forma como está construido ese modelo para generar mejores predicciones. Ahí tenemos que apoyarnos de herramientas de probabilidad y estadística. Y por último, digamos que entonces decidimos que efectivamente ese modelo tenemos que cambiarlo, digamos que es el modelo A, el modelo original, y lo vamos a modificar por un modelo B. Vamos a reemplazarlo por un modelo B. Acá la pregunta sería, bueno, el modelo B idealmente debería ser mejor, debería generar mejores predicciones, pero a pesar de que nosotros estamos viendo un mejor desempeño, tenemos que cerciorarnos desde el punto de vista matemático de que efectivamente el modelo B, el modelo nuevo, genera mejores predicciones que el modelo A, es decir, el modelo antiguo. ¿Cómo podemos responder este tipo de pregunta? Usando precisamente la probabilidad y la estadística. Muy bien, como acabamos de ver, la estadística y la probabilidad están prácticamente en todas las fases de desarrollo de un proyecto de ciencia de datos y machine learning, y por eso es que son herramientas fundamentales para los que quieran construir una carrera en estos campos. Y aunque con este ejemplo sencillo realmente no vimos en particular ninguna de estas técnicas, sí vimos claramente lo importantes que son estos dos campos de la estadística y la probabilidad si queremos formarnos como científicos de datos y luego trabajar en proyectos que generen aportes y valor a un negocio en particular. De hecho, si les interesa introducirse en estas áreas, comenzar a aprender sobre estas dos disciplinas de las matemáticas, pues los invito a visitar la academia online de codificandobits.com, donde tengo varios cursos tanto de probabilidad como estadística centrados específicamente en las áreas de machine learning y ciencia de datos. Y además, si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, los invito a dejarla acá abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.